todavía lo que podamos ver que van a ser los tratados internacionales que van a ser el día viernes también es parte del examen, ¿no? Para que usted, pues, vamos a poner la mayor atención que podamos, porque ya, para mí, esta sería parte como que usted estuviera comenzar a estudiar Derecho Laboral el día de hoy. Bueno, hablar de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, primero, pues vamos a tener un criterio. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, su proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva del derecho privado, del derecho público o el derecho natural. Tenemos 5 concepciones, ¿sí? Privativa, publicista, dualista, social y desde la perspectiva de sus normas, instituciones y tutela. La primera, los tratadistas que sostienen esta concepción consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formada por instituciones del derecho privado. Consideran que desde la denominación de contrato es un acuerdo de voluntades. Adicionalmente, en su historia, el derecho del trabajo aparece en el derecho privado, porque como ha sucedido con muchos países, y Guatemala no fue la excepción, aparece regulado en el Código Civil. Ahí aparecieron reguladas las primeras normas de derecho civil. Esta concepción argumenta que el derecho se basa en un contrato, que debe personalizarse como los demás, por espontaneidad y voluntad de las partes, en las normas jurídicas civiles o las equiparables a ellas, un conjunto de normas que regulan la relación de un tipo privado. Esta concepción define que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo porque, a pesar de que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido. Los contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores porque no existe autonomía de la voluntad. La publicista, esta es la que acoge también nuestra legislación, ¿sí? Giovanni Sebastián, creo que tienes entendido tu teléfono, tu micrófono. Ahí estamos. Esta es la que acoge precisamente nuestro Código de Trabajo. Dice, es el derecho público. ¿Por qué? Porque contiene normas de interés público y renunciables y porque el Estado debe hacer vigilancia. Dime. Licenciado, buenas tardes, disculpe que le interrumpa. Fíjese que hay compañeros que aún quieren unirse. Dice que no los ha aceptado. Ay, ay. Solo uno es. Solo Brian Daniel. Bueno, yo les sugiero que deberían de tratar, no solo conmigo, sino con todos los profesores, de buscar de tener un correo institucional para evitar precisamente que los estemos ingresando. Más que todo porque, por ejemplo, yo sí estoy un poco presionado porque el examen es el otro lunes, ¿vale? Son puntos que no se evalúan. Entonces, quienes todavía no tienen el institucional, verifiquen, vayan atención al estudiante, de qué manera lo pueden hacer para que el ingreso sea automático. Entonces, estamos hablando que nuestra legislación sí recoge que es publicista, o sea, es la naturaleza jurídica del derecho al trabajo es público. El Código de Trabajo en su cuarto considerando inciso E establece que el derecho del trabajo es una rama del derecho público. Es lo que les decía, ¿va? Imagínate que va a ingresar a alguien, ahorita está alguien más pidiendo, no voy a poder avanzar en la clase. Entonces, vamos a dejarlo ingresar a él y ya no ingresamos a nadie más porque si no, no vamos a poder dar la clase. Con mil disculpas, no es otra intención más que yo quiero avanzar porque son puntos ya que están en el examen. Entonces les decía pues que la concepción publicista que el derecho es público, pues nuestra legislación así lo tiene y todos los tratadistas coinciden que es una rama del derecho público. Yo les he indicado a ustedes que leyendo tratadistas en Guatemala, inclusive
que son profesores de universidades privadas, ellos dicen que no, que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo es privada porque es un contrato. Bueno, la dualista pues considera que tiene ambos. ¿Por qué? Porque dice que tiene instituciones del derecho privado, como por ejemplo, lo es el contrato, son los intereses que regula. Entonces dice, señores, no pueden estar separadas. Para nosotros, la teoría del derecho del trabajo es dualista, o sea, que recoge los dos derechos, público y privado. La social, bueno, dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. Tratadistas como Urbina dice que el derecho social en su conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su entorno protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los que económicamente son débiles. Por eso consideran que es una concepción social. Bueno, así lo vienen definiendo. Mario Lacueva también indica lo mismo, ¿sí? Es más, dice que el derecho al trabajo es como un estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben de corresponderle por la prestación de los servicios. Nosotros también en Guatemala tenemos que la Constitución en 101 regula que el principio que regula el derecho al trabajo es precisamente de justicia social. Pero por favor, la naturaleza jurídica del derecho al trabajo es pública. Vean este otro tratadista. No, señores, dice, la naturaleza jurídica la debemos de buscar desde el punto de vista de sus normas, sus instituciones y su tutela. Aquí dice, los tratadistas consideran que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo se debe analizar desde la perspectiva de la norma. Si una de las partes impone a la otra sus condiciones de trabajo, estamos frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para cumplir condiciones o normas reguladas en contratos, estamos frente al derecho privado. Entonces ve desde el punto de vista de la norma. Sus instituciones, según estos tratadistas, para definir la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, deben de incorporarse una serie de instituciones que se hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad que la social, pues tiene características propias, peculiares, especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho, es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convierte en lo más beneficioso para la parte más débil. De intereses, si el Estado actúa como tal, lo hace con su poder frente a un particular, estamos ante el derecho público. Pero si el Estado actúa, no actúa con el imperio político, sino al mismo nivel que los particulares, estaríamos frente al derecho privado. En conclusión, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es que es parte del derecho público. Todos nosotros tenemos nuestra base legal, ¿sí? Vamos a ver las fuentes del derecho. Estamos viendo todos estos puntos que estamos todavía, aquí estamos viendo los antecedentes. Ya vimos la historia, vimos los principios, ahorita estamos viendo la naturaleza. Ahorita vamos a ver las fuentes y la interpretación, ¿sí? Vamos al cuarto punto, que son las fuentes, Vean, las fuentes del derecho. Primero vamos a encontrar una definición. Según Guillermo Cabanelas, es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. Fuentes tradicionales del derecho. O sea, no vamos a entrar directamente a las fuentes del derecho del trabajo, no vamos a entrar a las generales, Las generales, que son las fuentes del derecho, es la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Estas son las generales, Estas no son del derecho laboral, generales. ¿Sí? Entonces, por favor, estas fuentes, vamos a quedar claros, están en el artículo número 2 de la ley del organismo judicial. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre requerirá
solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Eso dice el derecho común, el derecho civil. Ley, toda norma jurídica reguladora de actos y de relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar. En la ley del organismo judicial. Este es importantísimo, porque dentro del propio del derecho de trabajo vamos a encontrar la gramatical o literal. Vean lo que dice la número 10. Por eso es importante que conozcamos las generales, porque nos van a ayudar para conocer las fuentes del derecho. En este caso dice, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de las mismas se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, a todo lo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Esta parte de interpretación que tenemos en el artículo 10 la podemos aplicar muy bien en el derecho del trabajo. ¿Qué es la jurisprudencia en el derecho común? Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. La costumbre. ¿Qué es la costumbre en derecho general? Dice, hábito adquirido con la repetición de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como la que se establece en materia no regulada y sobre aspectos no previstos en la ley. Eso es el derecho general que nos va a servir para poder interpretar las que vienen ahora, las fuentes del derecho del trabajo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del trabajo? Formales, reales e históricas. Las formales: la ley, la costumbre, usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, principios del derecho del trabajo, principios del derecho general del trabajo y la equidad. Estas aplicamos en el derecho del trabajo. La ley, si ustedes se dan cuenta, pues no hablamos únicamente del Código de Trabajo. Hablamos de cualquier disposición, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, pactos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, convenios colectivos, sentencias colectivas, todo lo que constituye precisamente una ley específica, ¿sí? Ya hablamos de que en el caso del reglamento interior de trabajo es una norma que elaboran los patronos. El pacto colectivo de condiciones de trabajo es que a través de la negociación colectiva, precisamente la clase trabajadora ha tenido muy buenos beneficios. Entonces, vamos a la segunda, esta es la ley. Estamos hablando ahorita de las fuentes formales, la costumbre y usos locales. La costumbre y usos locales. ¿Sí? Para este tratadista dice que la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es un derecho nacido por la costumbre. Eso es lo que dice ese tratadista. Este siguiente dice, la costumbre es una regla del derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Acá pues tenemos tres formas que los tratadistas han considerado la costumbre. Ya quedamos de que para efectos de examen se lo puedo preguntar. Quienes me están haciendo tomar nota, tomemos nota de lo que hemos hablado, de qué es la jurisprudencia, qué es la costumbre. Ahorita vamos a ver qué son los usos locales. Pero ya miramos hablando del derecho del trabajo a ustedes. La costumbre la vamos a ver. El primero, el secundum, dice, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Miren qué interesante. Puede ser que esté quebrada la ley o bien va a mejorar según esta forma de interpretar la costumbre. El siguiente, la costumbre está más allá de la ley y se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado.
O sea, casos que no están previstos, que los va a tener que resolver de acuerdo a la costumbre. Y la última posición que tiene esta es: la costumbre se instala en abierta contradicción a la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente del derecho, si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. O sea, ya si la costumbre va en contra de la ley, pues ya no sería aplicable aún en materia laboral. ¿Sí? Usos locales. ¿Qué son los usos locales? Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes y la generalidad, y más específicamente por los dedicados a una determinada actividad, ya sea agraria, pecuaria, mercantil. Nuestro Código de Trabajo, en el artículo número 20, establece que los contratos de trabajo deben de cumplir todos los requisitos, y en ellos debe observarse que la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Vean qué interesante. Esto viene en un contrato de trabajo, aparte de todos los requisitos formales, debemos de incluir estas partes que señalan precisamente los usos locales. Ahora, en materia laboral, ¿qué es la doctrina? ¿Sí? La constituyen los trabajos la doctrina, estamos en la doctrina, ¿ven? La constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Para Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influye a menudo sobre la labor del legislador e incluso sobre la interpretación judicial de los textos vigentes. Yo quiero invitarlo a usted de que puede tomar una los ecualizan sonidos y lo posicionan. Puede tomar una sentencia a la Corte de Constitucionalidad, y cuando ustedes ven, antes de emitir su dictamen, el análisis que hace la Corte, va a encontrar usted ahí que hacen referencia a tratadistas. ¿Sí? Lo va a leer, y para poder ellos llegar a la conclusión, dicen: el tratadista fulano tal explica de esta manera este caso concreto. Para el tratadista es esto. Toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, toma en cuenta los convenios internacionales ratificados por Guatemala. O sea, cuando usted lee una sentencia, se da cuenta cómo la integra, lo valioso que es precisamente la doctrina. La jurisprudencia, ¿sí? Veamos quién, vamos a ver. ¿Estás por ahí, Alexander Joss? No está Alexander. Sí, licenciado, aquí estoy. Aquí estás. Yo tengo ahí en pantalla donde dice jurisprudencia, artículo 43. ¿Le doy lectura? Por favor. Ok. Artículo 43. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe... Permítanme, licenciados, que tengo la pantalla muy pequeña. Legal que debe respetarse por los tribunales. Haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, sí, por favor, esto es segurísimo, lo vamos a apuntar en el examen. Ya hemos hablado. La única en materia laboral que crea doctrina legal, la única que crea jurisprudencia en materia laboral, es la Corte de Constitucionalidad. Ustedes que vienen de estudiar el derecho civil y los otros derechos saben
que la jurisprudencia en otros derechos es a través de 5 fallos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero por favor, esto se lo tengo que preguntar, que son cosas que ustedes saben para toda su vida. La jurisprudencia en materia laboral la crea la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos, La general que ustedes estudiaron era de 5, no, por favor, no vamos a cumplir. En materia laboral es la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos. Y ella manifiesta que ya es jurisprudencia, ¿eh? Pero lo interesante es que en materia común, derecho común, no permite separarnos ya de la jurisprudencia. En este caso, la ley sí permite que la propia Corte de Constitucionalidad se puede separar de la jurisprudencia. Él la creó y se puede separar. Claro, va a encontrar otros elementos y entonces tiene que razonar la innovación. Todos los tribunales pueden seguir utilizando la jurisprudencia. Acá resulta que esta va a ser un poco diferente a la jurisprudencia y hasta puede ser un criterio nada más en un caso determinado, pero si hay 3 fallos contestes, también pasa a formar parte de la jurisprudencia en materia laboral. ¿Creen que no se nos olvide esto? Le puedo preguntar quién la crea, le puedo preguntar cuál es el fundamento legal. Quiero decirles que en el examen vienen 4 fundamentos legales. ¿Sí? Este es uno que casi seguro lo vamos a preguntar. Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Sí? Vamos con el 5.º punto, estamos hablando ahorita del derecho del trabajo, ¿sí? ¿Estamos? Principios del derecho del trabajo. Vamos a hablar de principios generales y principios particulares. ¿Cuáles son los generales? Bueno, aquí están los de los generales. La idea del trabajo como un derecho y un deber social. La idea del trabajo, la libertad de trabajo, la igualdad de trabajo, la estabilidad en el empleo, principio protector y principio de actuación colectiva. ¿Cuáles son los particulares? Estamos hablando de los principios del derecho del trabajo. Tiene generales y tiene particulares. ¿Cuáles son los particulares? Principio de condición más beneficiosa, principio de igualdad en el trato, principio a favor de la duda, principio de primacía de la realidad y principio de conservación del contrato. Vamos a leer, por favor, ¿quién está por ahí? Alan, ¿estás por ahí, Alan? Sí, licenciado. Leamos nada más donde dice comentario, principio de la primacía de la realidad. Ahorita. Comentario, principio de primacía de la realidad. América Madrid, por el cual, en caso de diferencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Este principio se lo voy a preguntar porque en la mayoría de sentencias de la Corte de Constitucionalidad lo mencionan, ¿no? Estoy hablando de las sentencias que elabora la Corte. También va a leer ahí que están aplicando el principio de primacía de la realidad y los otros principios ideológicos que vieron en el primer día de clase, ¿sí? Ahora vemos que también son aplicables los principios generales del derecho. Claro, en lo que fuera aplicable. Pero todo lo que vamos a ver ahorita se van a dar cuenta que ayuda para interpretar el derecho del trabajo. Imagínense qué interesante cuando hablamos de los particulares, principio de condición más beneficiosa, principio de igualdad de trato, principio a favor de la duda, de la realidad y la conservación del contrato. Entonces vamos a ver ahora estos principios generales. Vamos a ver ahorita los principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Solo el primer párrafo, bueno, este es un párrafo extenso. Vamos a ver a quién nos apoya por acá. Vamos a buscar y vamos a aprovechar para usar de una de esas asistencias, pues, ¿sí? Vamos a ver. Helen Saraí del Rosario, ¿estás por ahí? No está. Bueno, estoy aprovechando para usar la asistencia, ¿eh? Helen Saraí del Rosario.
Entonces, quien me está ayudando a prestar asistencia, tomamos nota que no está presente. Javier Rodrigo Valenzuela, creo que es. Sí, licenciado. Bueno, léeme donde dice principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Está bien, licenciado. Gracias. Principios que están fuera del ordenamiento. Los principios que se hallan fuera del ordenamiento jurídico en sí pueden ser metafísicos, es decir, que hacen referencia a factores que no se pueden percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, en todos los casos prevalezca la justicia. Pueden además no estar expresos en el ordenamiento, pero tampoco ser metafísicos ni religiosos, sino netamente jurídicos. En tal caso, la norma es que se deriven de una determinada tradición, es decir, de un pasado de un tiempo prolongado anterior en que o bien figuraron dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente. A estos últimos el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza, porque su entorno ha mudado. Bueno, estamos interesante esto, ¿eh? Principios que están fuera del ordenamiento jurídico, pero siguen sirviendo para poder interpretar la ley, ¿sí? Veamos principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Para eso vamos a molestar a quién, vamos a ver por ahí. Jocelyn Abigail Boror. Sí, licenciado. Mírame los principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Es el único párrafo, ¿verdad? Sí, donde dice B. Dice, principios que están dentro del ordenamiento. Rabinovich Berkham indica que son los principios que se pueden hallar dentro del ordenamiento mismo y formando parte de él. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Eso lo sucede mucho a ustedes. Miremos ya los extrajurídicos, por favor, Joseph. Principios extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho, sino a otras ciencias, como sociología, económicas, políticas y biológicas, que el derecho ha de buscar para darle solución a un caso concreto. Y pues por ahí les agrego que los principios del derecho está el de equidad, el de libertad, el de justicia, el de igualdad, lo pactado obliga, el principio de buena fe. La equidad, ahora sí miremos otro que se le es aplicable, la equidad, ¿sí? Vamos a pedir para eso a Juan Carlos Godínez. No está Juan Carlos. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Si nos pediste ingresar. Bueno, tomamos nota que no está Juan Carlos, ¿sí? Jamie Alejandra García, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Bueno, este es de que ya solo leo yo. Después del siguiente lo lees, por favor. Ok. Dice, equidad es la justicia distribuida, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Y nuestro código la coge precisamente en su artículo número 20. Y en los contratos de trabajo también debe de ir incluida la equidad. Y también la aplicamos en el 321, que es la parte procesal. Dice, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente considerará los principios de equidad. Miren qué interesante, estamos hablando de los jueces ya de trabajo, deben de aplicar. Bueno, pasamos a las otras fuentes. Aquí terminamos las formales, ¿va? Ahora, ay Dios, ya me perdí, pero bueno. Fuentes. La constituyen aquellos factores y elementos que determinan contenido de las normas jurídicas. Tenemos elementos y factores. Supuesto de hecho, autoridad humana que da origen a la norma. Contenido, mandato o prohibición de la norma. Sanción, efecto de la norma. ¿Qué factores? Políticos, sociales y económicos. Hoy sí vamos a pasar a lo que son las fuentes históricas. Son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que cierran el texto de una ley o conjunto de leyes, ¿sí? Las históricas, ¿sí? Una bonita definición que se pudiera preguntar. En la jerarquía,
Bueno, ya estamos claros de que aquí no se aplica la pirámide de Kelsen, sino el indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. ¿Sí? Eso está bien claro, yo creo que hemos hablado en varias ocasiones, y su base legal, que también se la puedo preguntar, artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tercer párrafo. Pero miren qué interesante el artículo 15 del Código de Trabajo. Los casos no previstos por este código, sus reglamentos o las demás leyes relativas al trabajo, se deben de resolver en primer término casos no previstos hoy en el Código de Trabajo. ¿En qué término? De acuerdo a los principios del derecho al trabajo, que son los que acabamos de ver. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre de usos locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. Fíjense que hay una parte del Código de Trabajo que cuando estemos viendo el contrato de trabajo lo vamos a analizar. Fíjense que dice de que qué pasa, por ejemplo, si Julio Páez es el patrono y Adelino Ortiz es el trabajador. Y resulta, Julio, que firmamos el contrato de trabajo, pero por diversas causas yo nunca comencé a trabajar. Hechos imputables a Julio patrono o a Vidán trabajador. Entonces, la ley nos permite tomar los principios del derecho laboral, pero que debemos ejecutar a través de una vía civil, porque nunca nació la vida jurídica, porque nunca se inició la relación laboral. Entonces, únicamente Julio Avidán, dependiendo quién sea el responsable, patrón o trabajador, tiene derecho a acudir por daños y perjuicios y hacer su reclamación en la vía civil. ¿Sí? Vamos a ver la interpretación de la ley. ¿Sí? Estas sí son las formas de interpretación de la ley del derecho al trabajo. Vamos a ver primero los sistemas de interpretación de la ley, indubio pro operario, integración del sistema de interpretación de la ley y método de interpretación jurídica del derecho común. Todo esto nos va a servir como un conocimiento general para ubicarnos en el indubio pro operario. Pero necesitamos conocer la ley para poderla aplicar bien. Entonces, ¿qué es interpretación? ¿Dónde me quedé? Con Jocelyn, ¿va? Jocelyn Abigail. Licenciado, Mírame la definición de José Dávalos de qué es una interpretación. dice, es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con las otras normas del ordenamiento jurídico. Yo les quiero pedir un favor, vean. El examen es el día lunes, o sea, dentro de 8 días. Ya esta clase tomémosla como que usted estuviera estudiando para el examen. Bueno, entonces vamos a ver ahora los sistemas tradicionales de interpretación de la ley en Guatemala. ¿Sí? En Guatemala, en materia laboral, tenemos la interpretación histórica, la literal, la analógica y la auténtica. ¿Cuál es la interpretación histórica? Vamos a seguir molestando a Jocelyn Abigail. Miremos cuál es la histórica, esos dos párrafos, por favor. Interpretación histórica. La interpretación histórica se constituye en la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. Vean, En consecuencia, Sí, por favor. En consecuencia, lo que se buscará con este tipo de interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en la que fue dictada para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones en tal época, en armonía con el panorama de la vida jurídica y general de entonces. Pero pues, les puse el artículo 96, ¿por qué? Que por cierto, quienes me están ayudando a anotar las posibles preguntas, y quiero que usted no se le olvide lo que voy a decir. Hace unos 15 días yo doy declaración a una diputada exactamente en la relación a la reforma que se pretende hacer del artículo 97 del Código de Trabajo. Miren la importancia, estamos hablando de la interpretación histórica del derecho del trabajo. El artículo 96 del Código de Trabajo dice, ¿son inembargables? A.
el salario mínimo y los que no excedan de 30 quetzales. Jóvenes, la interpretación histórica quedó hace, ¿qué? 30, 40 años que está esa norma, que el salario mínimo es inembargable. Posiblemente sería de 29 quetzales, porque ahí dice, y los que no excedan de 30 quetzales. Esos eran otros salarios, pero el mínimo era menos de 30. No es posible que ahora la interpretación, yo lo escuché hoy, no me lo contaron, conferencia de prensa, dice la diputada que están promoviendo, dice, vamos a reformar el artículo 96 y quede de la siguiente forma. Salario mínimo se puede embargar hasta un 10%. Por Dios santo, basta con conocer la interpretación histórica para decirle a la comisión que están equivocados. No pueden ellos disminuir, bueno, que lo pretenden hacer o lo vayan a hacer, no le puedo asegurar que pues es el Congreso, ahí Avidan Ortiz, pues y sus alumnos somos simples mortales. Pero no lo deberían de hacer. Es que la interpretación histórica es que el salario mínimo es embargable. ¿Cómo es posible que ahora digan ellos que se puede embargar el 10%? No está interpretando históricamente el artículo 96. ¿Sí? Vamos a la interpretación literal de las normas en materia laboral. También llamada interpretación gramatical. Fíjese que entre lo literal y lo gramatical hay diferencia. Lo vamos a ver cuando veamos los métodos de interpretación del derecho común. También llamada interpretación gramatical consiste en la interpretación que funda en la redacción de un texto legalmente, atendiendo al significado estricto de sus palabras y por siguiente, la letra de la ley. Si yo regreso al artículo 96, por favor, literalmente dice que trabajo el embargable. Entonces no podemos nosotros estar cambiando, hombre, o sea, no. Va a ser pregunta de examen, ¿no? Va a ser pregunta de examen. Solo déjenme, pues vamos a ingresar por aquí a alguien más. Bueno. ¿Saben por qué? Ahí está claro, hombre, el salario mínimo es embargable. Y ahora resulta que sí quieren embargar un 10%. No, si ellos nada más tenían que haber aclarado la norma. Bastaba con dejar el artículo, son inembargables, es inembargable el salario mínimo. Esto es lo único que había que hacer de reforma. No que disminuyeron ahora, bueno, ya le darán un porcentaje. Ya les quiero decir que está pendiente nada más para ir a primera lectura, segunda, tercera revisión y que sea ley en Guatemala. El día que salga la ley, yo espero de que quienes, los sindicatos y las entidades, las ONG que defienden los intereses de los trabajadores, inmediatamente esté la acción constitucional, porque definitivamente es inconstitucional, no se puede disminuir los derechos de la clase trabajadora. Es mi posición y yo creo que la de usted cuando usted lee el 96, que no merece mayor interpretación, y mayormente que estamos hablando de la literal. Y la ley del organismo judicial en su artículo 10 dice claro, las normas se interpretan conforme a su texto, según el contenido de sus propias palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se debe desatender su tenor literal, con el pretexto de consultar su espíritu. Pero miren lo que dice. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de todas sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar. Eso es lo que tenía que hacer el Congreso, o es lo que tiene que hacer, atendiendo al orden siguiente, a la finalidad y el espíritu de la misma. Hombre, señores, si el legislador hace 40 años dijo el salario mínimo es inembargable, ese es el espíritu de la norma. A la historia fidedigna de su institución, el salario es alimenticio, señores. Esa es la historia. Nosotros tenemos salario porque eso nos permite cubrir nuestras necesidades, pero especialmente satisfacer las necesidades de nuestra familia. Entonces, claro que tiene historia la institución del salario mínimo, a las disposiciones de otra ley sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Nuestro código, en su artículo número 12, dice lo siguiente, pero para eso vamos a poner a alguien que nos apoye. ¿Estás por ahí, David Maldonado?
Sí, licenciado. Léete el artículo 12, que está en pantalla si querés, para no perdernos. Son nulos ipso jure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República en el presente Código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto de convenio cualquiera. No, en ningún documento puede existir actos que van a disminuir o tergiversar los derechos mínimos que otorga la Constitución, otorga las disposiciones legales, la legislación laboral al trabajador. Pero ¿qué es la interpretación analógica? Vamos a pedirle, por favor, ¿estás por ahí, Eduardo Daniel Hernández? Sí, dígame, licenciado. Interpretación analógica, inciso C y la D. Perfecto, licenciado. Dice, interpretación analógica. Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso de cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulan otro semejante, entre los que se aprecia identidad de razón. Inciso D, interpretación auténtica. Esta es la que se emana o procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En el caso de la sentencia será la que hagan los jueces, en el caso de los contratos, la que hagan las partes, y en el caso del testamento, la que haga el propio testador. En consecuencia, debe entenderse que la interpretación auténtica es la aclaración que el propio legislador hace de la ley dictada por él. Vean, otra vez caemos al mismo asunto de la reforma que hace el Congreso. Es la que se emana o procede por el autor de la ley. No, hombre, si el autor el legislador en su época protegía el salario mínimo. Esa es la interpretación que nosotros debemos dar, ya sea por analogía o por auténtica, o forma literal o gramatical, indubio pro operario, debe de tenerse otro tipo de interpretación. La regla de interpretación indubio pro operario, me interesa, la hemos repetido, desaparece totalmente la pirámide de Kelsen en laboral, solo en laboral. Y aplicamos el indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador, esta es su base legal, artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su párrafo dice, en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las cuestiones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretará en el sentido más favorable para los trabajadores. Fíjense que habla, disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral. ¿Sí? Pero miren, también es interesante ver cómo nosotros en caso de conflicto vamos a aplicar la ley. Vamos a molestar por ahí a Fátima Campos. Artículo 16, Fátima Campos. Por supuesto, licenciado. Artículo 16. Código de Trabajo. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. ¿El ejemplo también, licenciado? Sí, está. Ahí está, bien. Si tuviéramos nosotros que la ley, hay una disposición del derecho común que dice que todos los salarios son embargables, pero si el código dice que el salario mínimo es embargable, el 16 dice que en conflicto de una ley de trabajo con el derecho común debe de aplicarse el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un derecho humano. Debemos de aplicar lo que esté en materia laboral, ¿sí? Ahí le dejé ejemplo yo, por ejemplo, la Constitución dice que los trabajadores del agropecuarios tienen 10 días de vacaciones. El artículo 130 del Código de Trabajo dice que todo trabajador sin excepción goza de 15 días hábiles de vacaciones. Aplicamos el Código de Trabajo, ¿sí? Desaparece la parte de la pirámide de Kelsen. Pero bueno, también hay un sistema de integración hoy, porque puede ser que no tengamos una disposición legal en materia laboral
para poder decir un caso determinado. Entonces ya el artículo 17 nos dice lo siguiente. Para los efectos de interpretar las leyes laborales, ¿sí?, debe tomarse en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la sociedad. Vea lo que dice el interés de los trabajadores. Estamos siguiendo principios bien básicos. Y el artículo 323 dice que si no encontramos normas procesales, podemos aplicar la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil supletoriamente en materia laboral, si no existe una norma procesal que lo regule en nuestro código. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora vamos a ver estos métodos, ¿saben? Que son los últimos, pero por favor, estos métodos son del derecho común. ¿Pero por qué quiero que los conozcamos? Porque todos nos van a servir para aplicar el principio de indubio pro operario. Miren, hay gramaticales, la parte sistemática, la parte genética, el origen, por qué nace una norma, la histórica. Vamos a ver, vamos a leer aquí, ¿eh? Pero bueno, le puedo preguntar yo qué es método. Es el camino elegido para realizar una tarea o una obra. ¿Qué es técnica? Es el instrumento de la elaboración o realización. ¿Sí? Veamos hoy los métodos. Pues. Aquí es donde yo les dije, miren qué interesante esto, porque se dieron cuenta que ya solo hablamos gramatical o literal. No, ya cuando nosotros vamos al derecho común, que queremos interpretar verdaderamente la parte gramatical o literal, miren lo que dice acá. Es interesante. Esto nos aclara muy bien el panorama. ¿Sí? Vamos a ver, pues, si está por ahí. Ay, Fátima Cárdenas también, ¿verdad? Fátima Cárdenas, ¿estás por ahí? Fátima Cárdenas. No está con nosotros. Lamentablemente tenemos que poner una asistencia. Fernanda Sofía Lucero. Sí, licenciado. Muy bien, así me gusta. Atenta está Fernanda, eso me alegra. Ojalá sea laboralista, ¿viste? Bueno, ya graduada. Veamos hoy la interpretación gramatical o literal. Léete el primer párrafo. Interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y de su lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Pero vean, pues, más adelante, ¿qué es la interpretación literal? No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo gramaticalmente expresado en su texto. Miren lo que dice lo literal. No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge, por supuesto. Si no tuviéramos duda, no utilizaríamos ningún método, pero como se nos presentó una duda, un caso concreto, una norma, la debemos de interpretar. Mire lo que dice el tratadista acá. Ya que precisamente en la necesidad surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción, o sencillamente la controversia que sobre su alcance plantea. Bueno, entonces la parte gramatical y la parte literal ya hay que separarlas y poder interpretar bien esto. Entonces uno dice, señores, gramaticalmente puede ser una cosa, pero si nos hablan de interpretar es porque hay duda. Si nos hablan de interpretar es que no sabemos qué norma vamos a aplicar. Desde ese momento tenemos que modificar nuestro pensamiento. Porque si lo vamos a tomar literalmente, no se nos presentó la duda gramaticalmente. Pero si la vamos a hacer una interpretación y nos dice, ¿qué interpretación le puedo hacer? Le voy a hacer la literal. Entonces ya nos causó duda la norma. Eso es lo que dice la interpretación literal. Y esta se puede dividir en restrictiva y extensiva. Vamos a ver si estás, Flor Vázquez. ¿Estás por ahí, Flor?
Sí, Así es, ¿no? Es que a ustedes lo motivan a uno. Donde dice interpretación restrictiva y extensiva. la interpretación restrictiva, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que se encuentren comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Muy bien. Entonces ahí terminamos la gramatical o literal. Ahora vamos a la sistemática. ¿Qué es la interpretación sistemática? Y para eso vamos a molestar a Ever Meléndez. ¿Estás por ahí, Ever? Dígame, licenciado. Miremos la parte, los dos primeros párrafos de la interpretación sistemática. Ok. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo el conjunto de normas o sistema del que forma parte. Un precepto o una cláusula debe interpretarse no de manera aislada, sino en un conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Quédate ahí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién tiene su código de trabajo? ¿Alguien voluntario o llamo yo? Es que voluntarios son... Vamos a ver, ahí estamos. Melissa. Artículo 2 del Código de Trabajo. Buenas tardes, licenciado. Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política de la República. Vean, estamos hablando de esta interpretación sistemática. No puede ser ustedes. Fíjense, pues, todos sus códigos dicen lo mismo, artículo 119. Si usted va hasta el 119, vamos a ver, pues estás por Giovanni o Víctor, si tiene su constitución, veamos qué es el artículo 119. 119. Ahí está. 119 dice, le digo, obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. Bueno, detente. Se dieron cuenta que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque vean, lo que Alejandra le dio lectura actualmente es de la Constitución Política anterior. Actualmente es el artículo 108 de la Constitución. ¿Alguien tiene el 108? 108, 107. Régimen de los trabajadores del Estado. Ahí estamos. Dice, las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, Giovanni, gracias. Vean, pues entonces usted tiene que en su código hacer ya la anotación, que no es el artículo 119, es el artículo actualmente 108 de la actual Constitución, ¿sí? Estamos hablando de la interpretación sistemática. Un precepto debe interpretarse no de manera aislada,
sino en conjunto con los demás preceptos que forman parte del ordenamiento en cuestión. No podemos nosotros, imagínense si nos vamos a ver interpretación literal, no podemos estar mencionando el 119, actualmente es el 108. Bueno, pasemos a la siguiente interpretación, que es la histórica. Esta se divide en estática y dinámica. Claro, imagínense interpretación estática y también tenemos la dinámica. Para eso vamos a molestar. Fernanda Sofía Lucero, ¿estás por ahí? Fernanda Sofía Lucero. Bueno, la interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento de las actuales normas. La interpretación histórica puede ser estática o dinámica. Solo que me está dando la asistencia no nos aparece Fernanda Sofía Lucero. Gabriela Alvarado. Gabriela Alvarado. Sí, licenciado. Bueno, Gabriela, mírame aquí en la interpretación. Ah, bueno, sí me contestó, ¿va? ¿Quién me contestó? Bueno, creo que Fernanda es la que contestó, que no tiene micrófono. Entonces no hay ninguna pena, tiene asistencia, no hay pena. Gabriela, léeme la interpretación estática y la dinámica. Está bien, licenciado. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o como un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Muy bien. Veamos hoy la genética, ¿eh? Entonces creo que nos faltan 2 o 3. La genética, este es importantísimo, ¿eh? Este es realmente la parte, ¿cuáles fueron las causas por las que debemos de interpretar una norma? O sea, ¿cuáles fueron las causas que tuvo el legislador para elaborar o crear una norma? Así la debemos de interpretar nosotros, ¿sí? Desde ese punto de vista. No, para eso vamos a molestar. ¿Estás por ahí, Guillermo Alejandro? Así es, licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Mírame ahí, por favor, los 2 primeros párrafos de la genética. Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de la causalidad y sin un contenido motivador específico. La norma legal aparece para regular una situación surgida en el seno de la comunidad, que es de interés general. Muy bien, ahí estamos. Veamos hoy la teológica, ¿sí? Y para eso vamos a ver si está ahí Josué David. Sí, licenciado. La teológica, por favor, los 2 primeros párrafos. Ok. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador crea la ley o las partes que celebran el contrato se promueven uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio. Por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Muy bien. Bueno, ahí estaríamos con la teológica, ¿sí? Interpretación de uso alternativo. Bueno, esto es importante para el derecho laboral hoy. ¿En virtud de qué? Según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y la emancipación dentro de la política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o la parte
voluntaria de interpretación. Esta interpretación debe entenderse que la norma debe favorecer o que favorezca la posición del sujeto en desventaja, porque en el sentido que le atribuye la norma será aquel que beneficia a su débil situación económica. Miren qué interesante esta parte alternativa. La posición acá es de que lo vamos a ver desde el punto de vista de los sujetos, pero que no se nos olvide que vamos a tratar de buscar el equilibrio y buscar exactamente interpretar al sujeto desde su posición o situación social. Eso es lo que dice esto. Veamos la analógica. La analógica es muy importante. Veamos la analógica como definición, el primer párrafo. ¿A quién vamos a poner acá? Catherine Yadira. Dígame, Lick. Interpretación analógica o extensiva. Interpretación analógica o extensiva. Flores Mendoza define que la interpretación jurídica es subsidiaria de la interpretación jurídica, que sucede es analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional, según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el pensamiento, a la luz de otra disposición no equivoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. Vamos a ver, espérate. Los argumentos de esta interpretación analógica quiero que alguien más me los lea. Vamos a molestar por aquí a Luis Fernando Cardona. ¿Estás por ahí, Luis Fernando? Sí, licenciado. Leemos estos tres argumentos. Despacio, no estamos corriendo. El extensivo y el ave. A fortiori y el de los principios. Okay. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. A. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de derecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. ¿Sigo? Sí, por favor. El argumento a fortiori, el cual según G. Tarello es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos. C. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración e interpretación del derecho. Bueno. Ricardo, ¿sigo? Déjame, ahí estamos. Okay. Bueno, jóvenes, con esto prácticamente estaríamos nosotros terminando este material. Ya les hice llegar los materiales, Este material de la naturaleza, a partir de la naturaleza jurídica, se los voy a enviar yo, que este material ya tenemos la historia, los principios todavía estamos pendientes, pero en este material lleva la historia jurídica, las fuentes del derecho e interpretación del derecho del trabajo. Si Dios quiere, se lo estoy mandando el día de mañana, ¿sí? Y el último tema que nos queda, que tenemos que analizar todavía nosotros, para una próxima van a ser exactamente los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Este documento se lo voy a hacer, esto lo vamos a ver el día lunes, Vamos a ver lo más elemental, que es lo que tenemos subrayado ahí, que está de color rojo. Es un material que yo lo vamos a analizar el día viernes. Nos vamos a tomar media hora para analizar este tema y los otros minutos los vamos a tomar para hacer un repaso, ¿sí? Un repaso. Entonces, solo déjenme ver. Así estamos. Entonces, para que no me pueda faltar el día viernes, porque vamos a tomar 40, 50 minutos,
que hace un repaso. Acuérdense que el examen es el día lunes, ¿sí? La idea es de que, pues, los que siempre están en clase, pues hay cosas elementales que no se nos pueden olvidar. Si hoy mismo le preguntara a usted, vamos a ver cómo estamos. Fundamento legal del indubio pro operario, ¿qué me dijera? Artículo 106 de la Constitución, tercer párrafo. Muy bien. Va, otra pregunta. Muy bien, sí, está bien que lo escribamos. Déjenme ver qué otra pregunta le pudiéramos hacer acá. ¿Quién firma un contrato de trabajo de un menor de edad? ¿Sus padres, la inspección o el trabajador? El menor. El propio menor. El menor. Fundamento legal que hay sanción, fundamento legal, fundamento en el Código Penal de la sanción que se le impone cuando contratamos un menor de edad. A ese se le olvidó. Lo hemos repetido, Melissa. Por Cintia, por favor, eso lo hemos repetido. No, hombre, por Dios santo. Andrea nada más perdida que me... ¿Qué dice? Cuando se contrata a un menor. Sí, hablamos que hay sanción, hay pena de prisión y hay multa. 156 bis. Muy bien, qué barbaridad, Melissa. Estás inspirada, Melissa. Bueno, todo eso lo vamos a ver así el día viernes hoy. Y yo en repaso hacemos algo con el Bala. Preguntamos, y cuando usted no conteste, ahí paramos. Si usted no contesta, ahí terminamos el repaso. Así es que la participación tiene que ser de todos hoy. Y por favor, mi meta cuando yo le pido que usted intervenga, no tengo otra intención más de que yo sé que un día usted va a ser un buen abogado y notario y los juicios van a ser orales, van a ser verbales y pues aquí nos vamos a equivocar. Pues usted sabe, pues hasta yo me puedo equivocar en la lectura de un tratadista, en la lectura de algún término latín que pueda existir, y eso es válido, pero no vamos a equivocar acá, pues estamos en un proceso de aprendizaje, pues. Nosotros los profesores aprendemos también mucho de ustedes, ¿verdad? Mucho de ustedes, pero si algo es fascinante para un docente, la participación, ¿no? La participación. Miren que las clases se vuelven muy amenas, ¿eh? Esta tiene la parte todavía de antecedentes. Quiero decirles que si Dios nos permite, vamos a entrar a conocer lo que es un contrato de trabajo y ya van a ver qué hermoso, ¿eh? Ahí ustedes, vamos a ver, ya la jornada ya la vimos, pero nos faltan vacaciones, aguinaldo, nos falta un sinnúmero de instituciones, la prescripción, el procedimiento sancionatorio administrativo, cuando miremos la parte de los regímenes especiales, la ley tiene especial de trabajo especial de trabajo agrícola y ganadero, la mujer de casa particular o trabajo doméstico, otra pregunta, ¿en qué clase de trabajo se puede pagar menos del salario mínimo? Es el único que la ley permite, ¿eh? Lo que sea en la práctica, un montón. Muy bien, ¿no, Guillermo? Están inspirados. Bueno, lo vamos a dejar ahí, si Dios quiere, pero nos vemos el día viernes. No falten, güey, porque es parte como que usted estuviera estudiando con nosotros para su examen. Un fuerte abrazo y si Dios nos lo permite, nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Adiós, gracias.